La cubeta pesaba más de lo que parecía. Sofía Castillo agarró el asa oxidada con ambas manos, sus dedos entumecidos por el frío de febrero, mientras la arrastraba por el pavimento agrietado. 3 días de lluvia habían convertido su remolque en una pesadilla con goteras, y ahora estaba vaciando la cuarta cubeta de la noche en el desagüe pluvial cerca de la planta procesadora de pescado abandonada. Llevaba 8 meses viviendo en los muelles de Coatzacoalcos. El tiempo suficiente para saber qué contenedores tenían rendijas por donde podía meterse cuando el viento se ponía brutal. El tiempo suficiente para reconocer el sonido de diferentes motores. Camiones de reparto al amanecer. Patrullas después de medianoche. El ocasional dueño de yate tropezando de vuelta de la escena de fiestas de Polanco. Pero la camioneta negra que dobló la esquina a las 11:47 p.m. era diferente. Sofía se quedó inmóvil, la cubeta aún en la mano, mientras el vehículo derrapaba hasta detenerse a 9 metros. La puerta trasera se abrió antes de que las ruedas dejaran de girar. Un hombre emergió, alto, de hombros anchos, moviéndose con una determinación tal que hacía que todo a su alrededor pareciera lento. Incluso en la oscuridad, Sofía podía ver las líneas impecables de su abrigo, el brillo de unos zapatos caros que ahora chapoteaban en los charcos. ¡Muévete!, ladró hacia el vehículo. Una pequeña figura se desplomó. Un niño quizás de 10 años, la chaqueta delgada empapada. El hombre, su padre, se dio cuenta Sofía, agarró al niño por el hombro y lo empujó hacia el lado opuesto del asiento trasero. Fue entonces cuando Sofía vio el terror en el rostro del niño. Debería haberse dado la vuelta, debería haber soltado la cubeta y desaparecido entre las sombras de los contenedores como había aprendido a hacer. En 8 meses en las calles, la primera regla la había mantenido viva. No te involucres. Los ojos del niño se encontraron con los suyos por solo un segundo. Grandes, suplicantes, perdidos. Luego la noche estalló. Los faros de otro vehículo cegaron desde la dirección opuesta. No. 2 vehículos derrapando para formar un bloqueo. Puertas abriéndose, el sonido agudo e inconfundible de metal deslizándose contra metal. Armas. «Mateo», rugió el padre, intentando proteger a su hijo. Pero era demasiado lento. Todo era demasiado lento. El cuerpo de Sofía se movió antes de que su cerebro reaccionara. El viejo entrenamiento, enterrado bajo meses de hambre y desesperación, de repente se enfocó con claridad cristalina. Había sido paramédica una vez. Sabía exactamente cuánto tardaba una bala en cruzar 9 metros. También sabía cuánto se tardaba en morir. Sus piernas bombearon sobre el concreto mojado. La cubeta traqueteó detrás de ella, olvidada. Los hombres con armas gritaban. No podía escuchar palabras, solo ruido. Y el padre buscaba algo en su abrigo, y el niño gritaba, y nada de eso importaba porque Sofía ya se estaba lanzando. Se estrelló contra el niño como un linebacker, envolviendo sus brazos alrededor de su pequeño cuerpo y girando el suyo para recibir el impacto contra el marco de la puerta de la camioneta. El grito del niño se cortó mientras el aire se le escapaba de los pulmones. La primera bala impactó en su omóplato izquierdo. Se sintió como si alguien le hubiera golpeado la espalda con un bate de béisbol, una fuerza contundente masiva que irradió hacia afuera en ondas de shock. Se oyó jadear, pero sus brazos se apretaron alrededor del niño instintivamente. La segunda bala impactó más abajo, justo encima de su columna. La tercera le atravesó el hombro derecho. La cuarta no sintió dónde aterrizó. Todo se había vuelto incandescente y distante al mismo tiempo. Sofía era consciente de que se desplomaba, de que arrastraba al niño con ella, de que le acurrucaba la cabeza contra su pecho, como le habían enseñado a proteger a un infante durante un accidente automovilístico. Era consciente de más disparos, mucho más fuertes ahora, provenientes de diferentes direcciones. Era consciente de la respiración aterrorizada del niño contra su clavícula. Era consciente de que él seguía respirando. «Mateo», la voz del padre, desesperada y aguda. Pasos, gritos, manos agarrándola, intentando apartarla del niño. «No», se oyó susurrar Sofía, «revisen al niño primero».
Revisen al niño primero. Luego alguien le soltaba los brazos y el pavimento frío estaba contra su mejilla, y el mundo se inclinaba de lado de una manera que significaba que el shock se estaba instalando. Lo había visto 100 veces en otras personas. Curioso lo diferente que se sentía desde dentro. El rostro del padre apareció sobre ella, a contraluz de los faros de la camioneta. Por un momento, sus ojos se encontraron y Sofía vio algo que no esperaba. Incomprensión total. La miraba como si fuera un enigma escrito en un idioma que nunca había aprendido. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Quién te envió? Sofía intentó responder, pero su boca no funcionaba correctamente. Los bordes de su visión se estaban oscureciendo, borrosos por las esquinas como una fotografía vieja. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fue la voz del niño, pequeña y quebrada. Papá, ella me salvó, la señora me salvó. Luego, nada. Juan Alcántara había matado a su primer hombre a los 19 años. Había ordenado ejecuciones, orquestado traiciones y construido un imperio sobre los huesos de todos los estúpidos que lo desafiaron. En 30 años al frente de la familia Alcántara, había aprendido a no confiar en nadie, a cuestionarlo todo y a nunca, nunca mostrar debilidad. Pero en este momento, arrastrando a una mujer indigente e inconsciente y a su hijo sollozante por la entrada lateral de un almacén en los muelles, Juan Alcántara no tenía idea de lo que demonios estaba pasando. «Cierren esto», le gritó a Marco, su jefe de seguridad, quien ya ladraba órdenes por teléfono. «Quiero todos los puntos de acceso cubiertos. Nadie entra ni sale sin mi palabra». El almacén había sido convertido en una casa de seguridad hacía 3 años. Paredes reforzadas, suministros médicos, suficientes armas para iniciar una pequeña guerra. Juan bajó a Mateo a un sofá de cuero. Luego se volvió hacia la mujer que se desangraba sobre su costosa alfombra persa. 4 agujeros en su espalda por balas destinadas a su hijo. «Pongan al Dr. Castro al teléfono», espetó Juan. «Díganle que lo necesitamos aquí hace 5 minutos». El doctor Castro era el cirujano personal de la familia, discreto y caro. Pero incluso mientras Marco marcaba, la mente de Juan corría a través de la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. El ataque no fue aleatorio. Los Robles lo habían estado probando durante semanas. Pequeñas provocaciones, disputas fronterizas, el tipo de hostigamiento que decía que buscaban una apertura. Usar a Mateo para sacarlo era exactamente su estilo. Brutal, efectivo. Lo que no estaba en ningún manual que él conociera era una mujer indigente cometiendo suicidio con balas. Tomás, uno de sus guardias más jóvenes, merodeaba cerca de la puerta. «¿Qué hacemos con ella, jefe?» «Manténganla con vida», dijo Juan con frialdad, «y averigüen quién es». «¿Cree que es de los Robles?», preguntó Marco, presionando una gasa sobre la peor de las heridas de la mujer. Juan la miró fijamente. 30 y tantos, quizás. Rostro demacrado, el tipo de delgadez que venía de las comidas perdidas, no de los gimnasios. Su ropa era de capas y desigual. 2 chaquetas, una con cinta adhesiva sujetando la manga. Sus botas estaban unidas con cordones envueltos alrededor de las suelas. Nada en ella gritaba, «Operativa profesional». «Los Robles no contratan gente que parece dormir en basureros», dijo Juan lentamente. «De todas formas, revísenla». Mientras Tomás y otro guardia la palpaban, Juan se volvió hacia su hijo. Mateo estaba rígido en el sofá, ambas manos apretando la chaqueta rota de la mujer. De alguna manera la había agarrado durante el caos. Los ojos oscuros del niño eran enormes en su rostro pálido, siguiendo cada movimiento por la habitación. «Mateo», Juan mantuvo la voz serena. «¿Estás herido?» El niño negó con la cabeza. «Usa palabras». «No, papá». Apenas un susurro. Juan se agachó frente a él, ignorando la sangre. La de ella, no la de ellos, que se había empapado en su propio abrigo. «Escúchame. Lo que pasó esta noche no fue tu culpa. ¿Entiendes? La gente que hizo esto están muertos o están huyendo, pero pagarán». La mirada de Mateo volvió a la mujer en el suelo. «Ella se lanzó delante de mí». «Lo sé. Ella no nos conocía, simplemente saltó». Juan no tuvo respuesta para eso. En su mundo,
Cada acción tenía un motivo, cada sacrificio tenía un precio. La gente no se lanzaba frente a las balas por extraños. Ciertamente no lo hacían por el hijo de un hombre que había pasado décadas haciendo enemigos. Jefe, Tomás levantó algo pequeño. Encontramos esto en su bota. Era una tarjeta laminada pero gastada por los bordes, parcialmente deslaminada por el daño del agua. Juan la tomó, inclinándola hacia la luz. Certificación de técnico en urgencias médicas del estado de Veracruz. Nombre: Sofía Castillo. Expira el 15 de abril de 2023. Casi 2 años vencida. La foto mostraba a la misma mujer, pero más sana, con el rostro más lleno, ojos claros, cabello recogido profesionalmente. Estaba sonriendo. Una paramédica, dijo Marco, leyendo por encima de su hombro. Eso explica lo de lanzarse a las balas. Probablemente puro instinto. Pero Juan estaba atrapado en la fecha de vencimiento. 2 años. ¿Qué había pasado en 2 años para llevar a alguien de salvavidas certificada a vivir en un remolque en los muelles? La puerta se abrió de golpe. El escotor Castro entró corriendo. La bolsa médica ya abierta. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Mateo? No él, dijo Juan. Ella. Castro parpadeó, mirando a la mujer en el suelo, luego a Juan, luego de nuevo a la mujer. Ella no es de la familia. Ella recibió 4 balas por mi hijo. Eso la hace algo. La voz de Juan bajó a un tono que ponía fin a las discusiones. ¡Sálvela! Mientras el doctor se ponía a trabajar, el teléfono de Juan zumbó. Se apartó, manteniendo a Mateo en su visión periférica. Habla, dijo al teléfono. Jefe, tenemos a 2 de los tiradores. Era Sergio quien llamaba desde el lugar de la emboscada. Ambos de la gente de Los Robles, los otros se dispersaron, pero los estamos rastreando. Quiero a cada uno de ellos muerto al amanecer, dijo Juan en voz baja. Y Sergio, averigua si sabían de la mujer. Si esto fue una trampa. Jefe, interrumpió Sergio. Hay algo más. Revisamos las grabaciones de las cámaras de los muelles. Esa mujer lleva meses viviendo en un remolque cerca del muelle 7. Se mantiene sola, sin visitas, sin contactos, nada. No es nadie. Juan miró de nuevo a Sofía Castillo, inconsciente y sangrando sobre su alfombra, mientras su cirujano personal trabajaba frenéticamente para mantenerla viva. Nadie. Una don nadie que acababa de salvar la vida de su hijo sin dudar, sin saber quiénes eran, sin ninguna posible esperanza de recompensa. Detrás de él, la pequeña voz de Mateo rompió el silencio. Va a estar bien, ¿verdad, papá? Juan Alcántara había construido un imperio sobre la certeza, sobre el control, sobre conocer cada ángulo antes que nadie viera el juego. Por primera vez en 30 años, no tenía absolutamente ninguna idea de qué decir. 23 minutos. Eso fue lo que dijo el Dr. Castro que le quedaban a Sofía Castillo antes de desangrarse por completo, incluso con su trabajo de campo de emergencia. La casa de seguridad del almacén tenía suministros, pero no un quirófano, no el equipo necesario para 4 extracciones de bala y el tipo de daño interno que conllevaban. Necesito un hospital, dijo Castro. El sudor perlaba su frente mientras trabajaba. Uno de verdad. He frenado la hemorragia, pero no hay hospitales. Juan ya se estaba moviendo. La llevaremos a la clínica. Los ojos de Marco se abrieron. Jefe, la clínica es solo para la familia. Si los demás se enteran. No recuerdo haber pedido un voto. El tono de Juan podría haber congelado el vodka. Traigan el transporte blindado ahora. 6 minutos después, Sofía Castillo era cargada en una camilla en la parte trasera de un vehículo que parecía una ambulancia de lujo por fuera y un transporte militar por dentro. Cristales a prueba de balas, paneles reforzados, suficiente equipo de monitoreo médico para operar una pequeña sala de emergencias. Juan subió detrás de la camilla. Mateo, tú quédate con Marco, comenzó, pero su hijo ya se estaba apresurando a pasar junto a él hacia el vehículo. Voy, papá. Ella me salvó. La voz del niño se quebró. Las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Ella no conoce a nadie. No tiene a nadie. No puede estar sola. Juan abrió la boca, luego la cerró.
En los 10 años de vida de su hijo, le había enseñado el negocio familiar a través de una distancia cuidadosa. Ver todo, no confiar en nada, nunca dejar que la emoción nublara el juicio. Mateo siempre había sido tan callado, tan obediente, absorbiendo lecciones como una esponja. Esta era la primera vez que su hijo lo desafiaba. «Entra», dijo Juan finalmente. «Siéntate y no toques nada». El transporte salió. 2 vehículos de escolta se formaron a su alrededor. La clínica estaba a 17 minutos a través de las calles nocturnas de Coatzacoalcos. 17 minutos que Sofía Castillo podría no tener. Castro trabajaba sin cesar, ajustando 4 vías, monitoreando los signos vitales en una pequeña pantalla. Los números no significaban nada para Juan, pero podía leer la expresión del doctor lo suficientemente bien. Ella se estaba muriendo. Mateo se sentó en el banco opuesto a la camilla, aún aferrándose a esa chaqueta rota, sus ojos fijos en el rostro pálido de Sofía. El niño no había dejado de temblar desde el tiroteo. Shock, probablemente. Juan lo había visto antes en soldados, en víctimas, en cualquiera que se hubiera acercado demasiado a su propia mortalidad. Debería consolar a su hijo, decir algo. ¿Pero qué? El transporte golpeó un bache. El equipo traqueteó. Mateo se lanzó hacia adelante instintivamente, una pequeña mano extendiéndose para sujetar la barandilla de la camilla. «¡Siéntate!». La voz de Juan salió más aguda de lo que pretendía. Mateo se encogió, pero no movió la mano. «Ella me salvó, papá». «Lo sé». Ni siquiera lo pensó. Simplemente corrió. La voz del niño apenas era audible sobre el motor. ¿Por qué haría eso? Juan se había estado haciendo la misma pregunta durante los últimos 20 minutos. En su mundo, el heroísmo era una transacción. Salvabas a alguien porque te debían, o porque necesitabas influencia, o porque servía a una estrategia mayor. El altruismo puro era una tontería de cuento de hadas. El tipo de historia que la gente se contaba a sí misma para dormir mejor por la noche. Pero había visto el rostro de Sofía Castillo en esos segundos antes de que las balas impactaran. No había habido cálculo en sus ojos, solo acción cruda e instintiva. Algunas personas, dijo Juan lentamente, actúan sin pensar. Tú siempre me dices que piense primero, pero ella no pensó, y me salvó. Mateo levantó la vista, sus ojos oscuros tan parecidos a los de su madre, buscando el rostro de su padre. Así que quizás pensar no siempre es lo correcto. Las palabras flotaron en el vehículo blindado como humo. Juan sintió algo moverse en su pecho, incómodo y desconocido. Se suponía que su hijo no debía cuestionarlo. No se suponía que debía ver las grietas en la filosofía que había mantenido viva a la familia Alcántara durante 3 generaciones. Pensar te mantiene vivo, dijo Juan, pero incluso para sus propios oídos sonó hueco. Ella está viva, replicó Mateo en voz baja. Y yo también. Antes de que Juan pudiera responder, Castro maldijo entre dientes. Se está descompensando. La presión arterial está bajando rápidamente. El doctor se movió frenéticamente, revisando las vías, ajustando los medicamentos. El monitor comenzó a sonar más rápido, más insistente. La mano de Mateo se apretó en la barandilla. «No, oh, no, oh, no, oh, no». Mateo se echó hacia atrás. «Ella no puede morir». La voz del niño se elevó a un grito. «Ella no puede morir por mi culpa». Juan agarró a su hijo por los hombros, apartándolo de la camilla. «Esto no es tu culpa. ¿Me oyes? Nada de esto». «¿Entonces de quién?». Mateo se retorció en su agarre, las lágrimas corriendo. «¿De quién es la culpa, papá? ¿De la gente que nos disparó? ¿De ti por ser quien eres? ¿De ella por estar en el lugar equivocado? ¿A quién culpo cuando la señora que salvó mi vida muere delante de mí?». La pregunta golpeó a Juan como un golpe físico. Su hijo de 10 años, acababa de articular algo que a él le había llevado décadas enterrar bajo capas de justificación y mal necesario. En su mundo, todos eran culpables, lo que significaba que todos eran inocentes, lo que significaba que nada importaba excepto el poder. Pero mirando el rostro angustiado de Mateo,
y a Sofía Castillo muriendo en la camilla, Juan ya no podía creerlo. Se está estabilizando, anunció Castro de repente. Apenas, pero se está estabilizando. Mateo se desplomó contra su padre. Sollozos agotados sacudían su pequeño cuerpo. Juan lo envolvió con un brazo, manteniendo la otra mano firme en el tirador de la puerta. Afuera, las luces de Coatzacoalcos se desdibujaban. Adentro, nadie habló. La clínica aún estaba a 9 minutos. La clínica existía en los planos como un spa de lujo y centro de bienestar debajo del Hotel del Prado. El Departamento de Planificación Urbana lo había aprobado hace 8 años, sin hacer demasiadas preguntas, principalmente porque Juan se había asegurado de que se untaran las palmas correctas y los inspectores adecuados miraran hacia otro lado. En realidad era una instalación quirúrgica completamente equipada con tecnología que haría llorar de envidia a la mayoría de los administradores de hospitales. El transporte descendió al garaje subterráneo por una entrada privada. En segundos, un equipo quirúrgico llevaba a Sofía Castillo hacia el quirófano. Castro trotaba a su lado, recitando términos médicos que no significaban nada para Juan, pero sí todo para los médicos y enfermeras reunidos. Señor, tendrá que esperar en... Una enfermera intentó guiarlo hacia la sala de espera. Juan simplemente la miró. Ella retrocedió. Mateo le apretó la mano mientras lo seguían a distancia, deteniéndose en la ventana de observación que daba a la sala quirúrgica. A través del cristal, vieron al equipo trasladar a Sofía a la mesa de operaciones, su cuerpo flácido y sin vida bajo las luces intensas. Parece muerta, susurró Mateo. No lo está. Juan lo dijo con más confianza de la que sentía. Marco apareció a su lado, teléfono en mano. Jefe, necesitamos hablar. ¿Los Robles? Ahora no. Jefe, esto es importante. Afirman que no tuvieron nada que ver con el ataque. El mismo Beto llamó. Dije que ahora no. La voz de Juan llevaba suficiente filo para hacer que Marco retrocediera. Pero Tomás se adelantó de todos modos. Más joven y más estúpido, y aparentemente suicida. Jefe, los muchachos están haciendo preguntas sobre ella. Creen que podría ser una infiltrada. Una estrategia a largo plazo. ¿Una estrategia? Juan se giró lentamente. ¿Crees que los Robles infiltraron a una mujer indigente en los muelles hace 8 meses con la remota posibilidad de que yo pasara por allí con mi hijo? ¿Crees que la entrenaron para recibir 4 balas como parte de algún plan elaborado? El rostro de Tomás se puso lívido. Solo estoy diciendo lo que dicen. Entonces, son idiotas. Juan volvió a mirar por la ventana. El equipo quirúrgico había cortado la ropa de Sofía, revelando un mapa de viejas cicatrices en su torso y brazos, no las líneas limpias de las cicatrices quirúrgicas. Estas eran irregulares, violentas, del tipo que provenían de accidentes o algo peor. Una de las enfermeras levantó algo pequeño, llamando a Castro. El doctor lo tomó, lo examinó y luego miró hacia la ventana de observación. No podía ver a través del cristal unidireccional, pero levantó el objeto de todos modos. Una tarjeta, la misma certificación de paramédica que habían encontrado en su bota. Castro le dijo algo a la enfermera, quien asintió y salió de la habitación. Un minuto después, apareció en la puerta de la ventana de observación. El doctor Castro me pidió que le informara, dijo con cautela, que la paciente tiene extensas lesiones antiguas consistentes con un evento traumático importante. Encontró la certificación pegada con cinta médica dentro de su bota. Él cree que la guardó como un recordatorio de quién solía ser. Las palabras se posaron sobre el pequeño grupo como polvo, un recordatorio de quién solía ser. Juan pensó de nuevo en la fecha de vencimiento. 2 años. No pasabas de paramédico certificada a indigente en 2 años sin que algo catastrófico sucediera. Un accidente, una adicción, una pérdida tan profunda que destrozó todo. Jefe, dijo Marco en voz baja, si no es una infiltrada, si realmente es solo una don nadie, entonces tenemos un problema diferente. Y es que todas las familias de Veracruz se van a enterar de esta noche. Una mujer indigente recibió balas por su hijo. Van a querer saber por qué la trajo aquí, por qué está usando recursos de la familia en una extraña. Marco hizo una pausa. Lo verán como debilidad.
Juan observó a través del cristal cómo el equipo quirúrgico trabajaba con precisión sincronizada. Las manos de Castro se movían con firmeza, extrayendo la primera bala con movimientos cuidadosos. Debilidad. Toda su vida se había construido sobre lo opuesto, sobre ser más duro, más frío, más despiadado que todos los demás. Cuando su padre murió, las otras familias esperaban que el imperio se desmoronara. En cambio, Juan había consolidado el poder en 6 meses, eliminando rivales y absorbiendo sus territorios con eficiencia quirúrgica. Había hecho que el nombre Alcántara volviera a significar algo: miedo. Pero de pie aquí, viendo a los médicos luchar para salvar a una mujer que se había lanzado frente a las balas por un niño que nunca había conocido, Juan sintió algo que no había experimentado en décadas: vergüenza. Que piensen lo que quieran, dijo finalmente. Ella recibió balas destinadas a mi hijo. Le debemos. La palabra debemos pareció absorber el oxígeno del pasillo. Marco y Tomás intercambiaron miradas. En 30 años, ninguno de ellos había oído a Juan Alcántara admitir deberle nada a nadie. Jefe, comenzó Marco con cautela, no le debemos a los civiles. Así no funcionan las cosas. Juan se giró para mirarlo de frente. Entonces, ¿cómo funcionan, Marco? Explícamelo. Porque desde donde estoy, mi hijo está vivo porque una mujer sin nada decidió que su vida valía más que la suya. Así que dime, ¿cuál es el protocolo familiar para eso? Marco abrió la boca, luego la cerró. No había protocolo. Nunca había habido necesidad de uno. En la sala quirúrgica, Castro extrajo la segunda bala. La sostuvo a la luz, examinándola. Luego la dejó caer en una bandeja metálica con un sonido que resonó a través del altavoz de observación. Clic. La mano de Mateo se apretó en la de Juan. Papá, la señora se enojará cuando despierte. ¿Por qué se enojaría? Porque ahora está atrapada con nosotros. La voz del niño era pequeña. Y damos miedo. Juan miró a su hijo, esta pequeña y frágil cosa a la que había intentado con tanto esfuerzo preparar para su mundo brutal, y se dio cuenta con una claridad repentina de que Mateo entendía algo que él había olvidado. A veces, lo más aterrador no era la bala, era todo lo que venía después. Sofía despertó con el olor a lavanda y antiséptico. Mal, todo mal. Las calles olían a diésel y basura. Su remolque olía a óxido y moho. Ningún lugar en su mundo olía a detergente de ropa caro y productos de limpieza de grado hospitalario. Intentó sentarse. Su cuerpo gritó en protesta, una agonía incandescente que irradiaba desde su espalda y hombros. Jadeó, cayendo de nuevo sobre unas almohadas que eran demasiado suaves, demasiado limpias. Con calma. Una voz de mujer, profesional y tranquila. Ha tenido una cirugía importante para extraerle las balas. Necesita quedarse quieta. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe. El techo sobre ella era de color crema, liso con luces empotradas que no parpadeaban. Las paredes eran de color azul pálido. Un equipo médico emitía pitidos suaves junto a la cama. Pero esta no era una habitación de hospital. Demasiado bonita, demasiado tranquila, demasiado peligrosa. Una enfermera estaba junto al portazuero, revisando algo en un monitor. Llevaba uniforme quirúrgico, pero parecía caro. Todo parecía caro. ¿Dónde estoy? La voz de Sofía salió como grava. En una instalación médica privada. Está a salvo. ¿A salvo? La palabra hizo que el pecho de Sofía se contrajera. Había aprendido por las malas que seguro solía ser una mentira que la gente decía justo antes de que las cosas empeoraran. Giró la cabeza, ignorando el dolor, escaneando la habitación en busca de salidas. Una puerta, sin ventanas, una cámara en la esquina, con la luz roja parpadeando. Luego vio al niño. Estaba dormido en una silla de cuero junto a su cama, la cabeza inclinada en un ángulo incómodo, el cabello oscuro cayendo sobre su frente. El mismo niño de los muelles, el de los ojos aterrorizados, el que ella había salvado. Volvió en fragmentos, el chirrido de los neumáticos, los disparos, la sensación de las balas perforando su espalda. Recordaba haberse lanzado, recordaba el pequeño cuerpo del niño bajo el suyo, recordaba pensar, es solo un niño una y otra vez como una oración.
Recordaba el rostro del hombre, el padre. Necesito irme. Sofía intentó sentarse de nuevo, y esta vez no se detuvo a pesar de la agonía. Necesito... Señora, no puede. La enfermera se acercó a ella. No me toque. El entrenamiento de paramédica de Sofía se activó incluso a través del dolor. Sabía exactamente cuánto daño podía hacerse moviéndose. También sabía que quedarse aquí, donde quiera que fuera esto, la mataría. Había visto el rostro del padre, el abrigo caro, la forma en que los otros hombres se sometían a él, la violencia casual en cómo se movía. Había pasado 8 meses en las calles aprendiendo a reconocer el peligro, y ese hombre era una señal de advertencia andante. La gente así no dejaba vivir a los testigos. La puerta se abrió, la cabeza de Sofía se giró rápidamente, cada músculo tensándose. El hombre entró, el mismo de los muelles, ahora con un traje diferente, gris carbón, perfectamente hecho a medida. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, se posaron en ella y se quedaron fijos. «Está despierta», dijo. No fue una pregunta. La mano de Sofía encontró la vía intravenosa. Podría arrancarla, usar el soporte como arma si era necesario. Por sí misma, tal vez 10 segundos. Señorita Castillo, su voz era tranquila, medida. No es una prisionera aquí. Entonces puedo irme. Apenas puede sentarse. Eso no es una respuesta. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, quizás. La gente probablemente no le hablaba así. Se acercó y Sofía se tensó, pero se detuvo a una distancia prudente, respetando los límites. Eso fue inesperado. «Mi nombre es Juan Alcántara», dijo. «Hace 4 noches, usted salvó la vida de mi hijo». 4 noches. Había estado inconsciente durante 4 días. Los ojos de Sofía volvieron a posarse en el niño dormido. Con la luz tenue, parecía más joven que 10 años, vulnerable. Sus manos estaban metidas bajo su mejilla, y había un animal de peluche, un pequeño oso encajado entre él y el brazo de la silla. «No se ha ido», continuó Juan. «Las enfermeras trajeron una cama adecuada. Él la rechazó. Dijo que necesitaba estar en esa silla cuando usted despertara». «¿Por qué?» «Porque tiene 10 años y la vio recibir 4 balas destinadas a él y está aterrorizado de que muera y sea su culpa». La voz de Juan permaneció serena, pero algo debajo no lo estaba. Los niños procesan el trauma de manera diferente a nosotros. Sofía lo sabía. Había tratado casos pediátricos, había visto la forma en que los niños internalizaban cosas que romperían a los adultos. Pero escucharlo de este hombre claramente peligroso, se sentía surrealista. «No lo hice por gratitud», dijo finalmente. «Escuché a un niño gritar. Reaccioné. Todo lo demás vino después». Juan la miró fijamente por un largo momento. «Usted es paramédica». La certificación en su bota está vencida. La mandíbula de Sofía se apretó. «Ya no soy nada. No soy nadie. Por eso necesito irme antes de que quien quiera que nos haya disparado se dé cuenta de que estoy viva y venga a buscarme para chantajear». «No lo harán». «No puedes saber eso». «Sí puedo». Su tono contenía una certeza absoluta. «Los hombres que nos atacaron están muertos. Todos ellos. La familia que los envió ha sido resuelta. Usted no es un objetivo». Sofía quería creerle, pero había dejado de creer en la seguridad hacía 2 años. La noche en que el conductor ebrio cruzó la línea central y convirtió toda su vida en escombros. «Usted salvó a mi hijo», dijo Juan en voz baja. «¿Por qué?» La pregunta flotó entre ellos. Sofía podía ver que él realmente no entendía. En su mundo, aparentemente la gente no actuaba sin segundas intenciones, sin motivos ocultos. «Escuché a un niño gritar», repitió, con la respiración temblorosa. «Todo lo demás vino después». En la silla, Mateo se movió. Sus ojos se abrieron, desenfocados y somnolientos. Luego encontraron su rostro. «Está despierta», susurró. A pesar de todo, el dolor, el miedo, la certeza absoluta de que quedarse aquí era un error, Sofía sintió algo romperse en su pecho. «Sí», dijo suavemente. «Estoy despierta». El rostro del niño se transformó.
alivio puro y sin complicaciones, como el amanecer. Y Sofía se dio cuenta con un hundimiento de pavor de que irse se había vuelto mucho más difícil. La sala de reuniones estaba en el centro de la finca de Juan, una mansión expansiva en las lomas que parecía de dinero viejo por fuera y una fortaleza por dentro. Paredes reforzadas, habitaciones de pánico, suficiente vigilancia para monitorear una pequeña ciudad. Juan estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, 6 de sus tenientes más confiables dispuestos a cada lado. Estos eran hombres que habían matado por él, sangrado por él, construido el imperio Alcántara junto a él durante décadas. Ahora mismo todos pensaban que había perdido la cabeza. ¿Una drogadicta indigente? Carlos Benítez se inclinó hacia la adelante, sus nudillos cicatrizados presionados contra la mesa. Jefe, con todo respeto, ¿qué diablos está pensando? No es una drogadicta, dijo Juan con frialdad. El doctor Castro le hizo todas las pruebas. Está limpia. Entonces, ¿qué es? Vicente Torres, el consigliere de la familia, se ajustó las gafas, porque la historia no tiene sentido. Una ex paramédica, viviendo en un remolque, recibe 4 balas por un niño que no conoce. La gente no hace eso. Ella lo hizo. Lo cual es exactamente por qué necesitamos eliminar el problema. La voz de Carlos se endureció. Antes de que las otras familias la usen para chantajear, traes a una civil al negocio familiar. Nos vuelves a todos vulnerables. Se está recuperando en mi casa, lo cual todas las bandas de Veracruz ya saben. Carlos golpeó la mano en la mesa. Los Robles ya están difundiendo rumores. Dicen que te has ablandado, que estás protegiendo a alguna mujer que probablemente lo montó todo. Los Robles no están en posición de difundir nada. La voz de Juan bajó al registro peligroso que solía terminar las discusiones. ¿O ya olvidaste que eliminamos toda su estructura de mando hace 3 días? Ese es mi punto. Vicente sacó una carpeta, deslizándola por la mesa. Sacamos a 15 de su gente en represalia. Hemos iniciado una guerra por esta mujer y ahora la estás alojando como si fuera de la familia. Jefe, llevo 20 años contigo. Nunca he cuestionado tu juicio, pero esto se cayó, pero la implicación quedó clara. Esto es un suicidio. Salvador Jiménez, jefe de sus operaciones de drogas, habló. ¿Y si la reubicamos? La instalamos en un lugar agradable, lejos. Nos aseguramos de que esté cómoda, pero no conectada con nosotros. De esa manera, no. Las manos de Juan se apoyaron en la mesa. Ella recibió las balas que deberían haber matado a mi hijo. Las balas que estaban destinadas a matar a un niño de 10 años. No dudó, no pidió dinero, ni siquiera sabía quiénes éramos. Le debemos. La habitación se quedó en silencio. Marco, de pie junto a la puerta, parecía querer desaparecer en el papel tapiz. Tomás, a su lado, se había puesto pálido. Vicente se quitó las gafas, limpiándolas con cuidado deliberado. Jefe, ¿acaba de decir que le debemos? Me escuchaste. En 30 años, dijo Vicente, lentamente, nunca te he oído usar esa palabra sobre nadie fuera de la familia. Entonces ya es hora. Carlos se levantó abruptamente, la silla raspando el mármol. Esto es una locura. Somos la familia Alcántara. No le debemos a los civiles. No protegemos a extraños. Y por supuesto que no arriesgamos todo lo que hemos construido por alguna don nadie con un corazón blando que... Cuidado. El tono de Juan podría haber congelado las llamas. Mucho cuidado, Carlos. Pero Carlos estaba demasiado enojado para detenerse. Es una carga, cada día que se queda aquí. Parecemos más débiles. Los Robles ya se están reconstruyendo. Los Salazar están buscando aperturas. ¿Y nosotros qué? ¿Haciendo de niñeras para una mujer indigente porque tuvo un momento de estupidez? No fue estupidez. La voz vino desde la entrada. Todos se giraron. Mateo estaba allí en pijama, con su oso de peluche bajo un brazo. Su cabello estaba revuelto por el sueño, pero sus ojos eran claros y directos. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando? Mateo, vuelve a la cama, comenzó Juan. Ella me salvó la vida, tío Carlos. El niño entró en la habitación con una confianza que sorprendió a todos. Ella no pensó, no hizo preguntas, simplemente corrió,
y me cubrió porque eso es lo que hace. Eso es lo que ella es. El rostro de Carlos se suavizó ligeramente. Niño, no entiendes. Entiendo que quieres matarla. La voz de Mateo no flaqueó, o hacerla desaparecer, porque te incomoda, porque hizo algo que no puedes explicar con tus reglas. Mateo. El tono de Juan ahora contenía una advertencia, pero su hijo siguió adelante. Papá dice que somos familia, que la familia se protege mutuamente, pase lo que pase, que somos leales incluso cuando nos cuesta. Miró a cada hombre en la mesa. Ella me protegió cuando le costó todo. Si después de eso no es familia, entonces la palabra no significa nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vicente miró a Juan. Parece que te ha estado escuchando demasiado bien, murmuró Juan. Papá. Mateo se giró hacia su padre. Una vez me dijiste que el respeto no se trata de miedo. Se trata de mantener tu palabra incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Juan sintió algo retorcerse en su pecho. Sus propias palabras le fueron devueltas por su hijo de 10 años. Palabras que había querido para el negocio familiar, para enseñarle a Mateo a ser fuerte. No esperaba que se usaran así. Vete a la cama, Mateo, dijo en voz baja. ¿La mantendrás a salvo? Vete a la cama. Mateo mantuvo su mirada por otro momento, luego se dio la vuelta y se fue, llevándose su oso de peluche. La habitación permaneció en silencio hasta que sus pasos se desvanecieron. Luego Juan miró a cada uno de sus hombres a su vez. La mujer permanece bajo mi protección. Quien tenga algún problema con eso puede irse ahora. Nadie se movió. Bien. Juan se puso de pie. La reunión ha terminado. Mientras salían, Vicente se quedó. Jefe, ¿sabes lo que esto significa, verdad? El precedente que sienta. Juan pensó en el rostro de Sofía Castillo cuando había despertado. El miedo, la desesperación por huir, la certeza absoluta de que quedarse la mataría. Ella entendía su mundo mejor que la mayoría de sus propios hombres. Sí, dijo en voz baja. Lo sé. La habitación de invitados era más grande que todo el remolque de Sofía. Ella estaba apenas de pie junto a la ventana, una mano apoyada en el marco, la otra aferrándose al poste de la vía que las enfermeras le habían insistido en que mantuviera por 2 días más. Debajo, jardines cuidados se extendían hacia un muro de piedra coronado con cámaras. Más allá, árboles, sin vecinos, sin testigos. 3 días en esta casa, y todavía se sentía como un ratón en una guarida de serpientes. La puerta se abrió sin previo aviso. Sofía se giró demasiado rápido. Un dolor le recorrió la espalda. 2 empleadas entraron, ambas de mediana edad, ambas mirándola con curiosidad apenas disimulada. Hablaron en italiano rápido mientras cambiaban las sábanas. Ella solo captó fragmentos, pero el tono era bastante claro. La callejera salvó al príncipe. No saben por qué la mantiene, probablemente intentando aliviar su conciencia. Una de ellas rió, no con crueldad, pero tampoco con amabilidad. La risa de gente discutiendo sobre un perro callejero que su jefe, inexplicablemente, trajo a casa. Sofía volvió a mirar por la ventana, con la mandíbula apretada. Había pasado 8 meses invisible en las calles. La gente la miraba como si fuera de cristal. De alguna manera esto era peor, ser vista, pero no como una persona, sino como una curiosidad, un problema. Las empleadas se fueron, todavía murmurando. Sofía contó hasta 60, luego, con cuidado, regresó a la cama. Cada paso era una agonía. Las balas habían sido extraídas, pero el daño que habían hecho al pasar, omóplato destrozado, vértebras rosadas, músculos desgarrados. Tardaría meses en sanar. Si duraba tanto, un golpe suave, diferente de la entrada superficial de las empleadas. Adelante, dijo, esperando a una enfermera. Mateo empujó la puerta con el hombro, ambas manos ocupadas con una bandeja, un tazón de algo humeante, un vaso de agua, servilletas. Te hice el almuerzo, anunció, navegando con cuidado hacia la mesita de noche. Sofía parpadeó. ¿Tú qué? Bueno, lo intenté. Dejó la bandeja, revelando un plato de espagueti que parecía haber tenido una pelea con la olla y perdido.
Los fideos estaban simultáneamente demasiado cocidos y apelmazados. La salsa era más sopa que salsa, y todo el conjunto tenía el atractivo estético de una escena de crimen. El cocinero quería hacerlo, continuó Mateo, sin mirarla a los ojos. Pero dije, no, ella me salvó la vida, así que yo debería hacerle la comida. Eso, eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Algo en el pecho de Sofía se resquebrajó un poco más. Sí, dijo suavemente, eso es lo que hace la gente. Mateo finalmente la miró, ansioso. ¿Está bien? Nunca he hecho pasta antes. Papá dice, tenemos gente para eso, pero yo quería intentarlo. Sofía tomó el tenedor, enrolló algunos espaguetis con esfuerzo y le dio un bocado. Estaba terrible. Sin sal, demasiado cocido. La salsa sabía como si viniera directamente de un frasco sin nada añadido. Está perfecto, mintió. Su rostro se iluminó como si le hubiera dado el mundo. Acercó la silla, acomodándose con las piernas debajo de él. Por un momento, solo la observó comer, luego, en voz baja. ¿Dolió? Sofía hizo una pausa. Los doctores probablemente le habían advertido que no hiciera preguntas así, pero ella había trabajado en llamadas pediátricas el tiempo suficiente para saber que lo que los niños no preguntaban en voz alta, se lo preguntaban a sí mismos una y otra vez en la oscuridad. Sí, dijo honestamente. Dolió mucho. Lo siento. No lo estés. Elegí correr. ¿Tuviste miedo? Su voz era más pequeña ahora. Sofía dejó el tenedor, encontrando sus ojos, aterrorizada. Pero lo hice de todos modos. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa tener miedo y hacerlo de todos modos. Mateo absorbió esto, procesándolo. Papá dice que el miedo es debilidad. Tu papá nunca ha sido paramédico. Sofía sonrió ligeramente. El miedo es información. Te dice cuando algo importa. ¿Significa eso que tuviste miedo porque yo importaba? La pregunta, tan sincera y directa, la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Eres un niño. Los niños siempre importan, incluso si no los conoces, especialmente entonces. Mateo se recostó, pensando. Entonces las empleadas te llaman la callejera. Las oí. Así que él también las había oído. Sofía sintió un rubor de ira en su nombre. Era solo un niño. No debería tener que oír a la gente hablar de otros así en su propia casa. Está bien, dijo. Me han llamado cosas peores. No está bien. Su mandíbula se tensó de una manera que le recordó incómodamente a su padre. No eres una callejera, eres... Se interrumpió, buscando palabras. ¿Qué soy? Preguntó Sofía suavemente. No lo sé, parecía frustrado. La gente de papá es toda aterradora. Hablan de respeto y lealtad, pero no creo que sepan lo que significan esas palabras. No de verdad. Y tú sí. Sé que eres la única persona que me protegió sin que le pagaran. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. Todos los demás, los guardias, los conductores, incluso papá, lo hacen porque es su trabajo, o porque soy su hijo. Pero tú no sabías. No te importaba nada de eso. Sofía no tuvo respuesta para eso porque él tenía razón. En ese segundo en los muelles, ella no había visto al hijo de un jefe de la mafia. Había visto a un niño aterrorizado. Tu padre está tratando de mantenerme a salvo, dijo finalmente. Papá está tratando de pagar una deuda. La voz de Mateo no contenía juicio, solo observación. Eso es diferente, ¿verdad? Creo que sí. Se puso de pie, alisándose la camisa. Pero quizás si te quedas lo suficiente, no lo será. Se fue antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta con cuidado y silencio. Sofía miró la terrible pasta, ahora fría. Luego, a pesar de todo, el dolor, el miedo, la certeza absoluta de que quedarse aquí era un error, tomó el tenedor y terminó cada bocado. El ataque ocurrió a las 2:47 a.m. un martes. Sofía despertó con el sonido de disparos, distantes, pero inconfundibles. Después de 8 meses en las calles, había aprendido a reconocer el peligro solo por el sonido.
Esto no eran fuegos artificiales o coches petardeando. Eran armas automáticas lo suficientemente cerca como para importar. Rodó fuera de la cama, ignorando el dolor punzante en su espalda, y se tiró al suelo. Su entrenamiento de paramédica se activó. Evaluar, priorizar, sobrevivir. La ventana demasiado expuesta. La puerta, una amenaza desconocida. Debajo de la cama, la mejor cobertura temporal. Pasos resonaron en el pasillo, gritos en italiano. La puerta se abrió de golpe. Sofía se tensó, lista para luchar con lo que le quedara. Señorita Castillo, era Marco, el arma desenvainada pero apuntando al techo. Quédese abajo, la estamos llevando a la habitación de seguridad. ¿Qué está pasando? Hostiles en el perímetro. Ahora, muévase. Dos guardias más flanqueaban la puerta mientras Marco la levantaba. Tropezó. Sus piernas apenas funcionaban después de días de reposo en cama, y uno de los guardias la tomó del otro brazo. Medio la llevaron, medio la arrastraron por el pasillo. La mansión era un caos. El personal se movía en patrones coordinados. Guardias tomando posiciones en ventanas y escaleras. Alguien ladraba órdenes en italiano. Un cristal se rompió en algún lugar abajo. Descendieron por una escalera oculta detrás de una estantería a una habitación de concreto reforzado debajo de la bodega de vinos. Filas de monitores mostraban cada ángulo de la propiedad. En pantalla, Sofía podía ver destellos de boca de fuego cerca del muro este. Juan ya estaba allí, el teléfono pegado a la oreja, la otra mano en el hombro de Mateo. El niño parecía aterrorizado, pero se esforzaba por ocultarlo. ¿Cuántos? Exigió Juan por teléfono. 4 confirmados, posiblemente más, han penetrado el perímetro este. Neutralícenlos ahora. Colgó. Luego notó a Sofía. ¿Estás herida? Estoy bien. No lo estaba. La sangre había empapado sus vendajes por el movimiento brusco, pero eso parecía irrelevante dadas las circunstancias. En los monitores, los guardias se enfrentaban a los atacantes. Sofía observó, aturdida, cómo los hombres morían en tiempo real en las pantallas de alta definición. Esto era lo que pasaba en el mundo de Juan. Violencia, repentina y brutal. Papá. La voz de Mateo era pequeña. ¿Por qué están disparando? Ahora no, Mateo. Pero, dije, ahora no. El niño se encogió. La expresión de Juan se suavizó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Sergio irrumpió en la sala de seguridad con una tableta en la mano. Jefe, tenemos uno vivo. Está hablando. Es de los Salazar. Los enviaron para capturarla. Sergio inclinó la cabeza hacia Sofía. Las órdenes eran llevarla viva, usarla como palanca. Pensaron que una vez que las otras familias vieran que la protegías, se volvería valiosa. Las palabras cayeron como piedras en el agua, las ondas se extendieron. Sofía sintió que la habitación se inclinaba. ¿Soy qué? ¿Su palanca? La voz de Juan era plana. No pueden llegar a mí directamente, así que van tras cualquiera a quien le haya mostrado interés en proteger. Táctica estándar. No soy... La respiración de Sofía se aceleró. No quería esto. No pedí nada de esto. Lo sé. Entonces déjame ir. Su voz se quebró. Desapareceré. Soy buena en eso. Llevo 2 años haciéndolo. Solo déjame ir y no tendrán razón para... Ya conocen tu rostro. Juan se giró para mirarla de frente. Tu nombre, dónde trabajabas, dónde naciste, toda tu historia. En el momento en que te traje aquí, te volviste visible. Huir no cambiará eso. Sofía se hundió contra la pared, las piernas cediéndole. El frío concreto se presionó contra su espalda. La cruda realidad cortando el shock. Había pasado 8 meses haciéndose invisible. 8 meses manteniéndose fuera de los radares, evitando cámaras, convirtiéndose en un fantasma en su propia ciudad. Todo deshecho en un momento instintivo en los muelles. Solo quería ayudar, susurró. Era un niño. Tenía miedo. Solo... Su voz se quebró. 2 años de control cuidadosamente mantenido se hicieron añicos como cristal. El conductor ebrio que había matado a su compañero y destruido su carrera.
La investigación que la culpó por estar emocionalmente comprometida. La espiral hacia la indigencia cuando nadie contrataría a una paramédica que se paralizaba en un momento crítico. 8 meses de hambre y frío y desaparecer poco a poco. Y ahora esto, perseguida porque había hecho la única cosa buena que le quedaba. Lo siento. La voz de Mateo interrumpió su derrumbe. Había cruzado la habitación sin que ella lo notara, ahora de pie a una distancia prudente. Esto es mi culpa. No, sí lo es. Las lágrimas corrían por su rostro. Si yo no fuera su hijo, si no fuéramos, lo que somos estarías bien. Me salvaste y ahora la gente quiere hacerte daño por eso. Mateo. Juan se acercó a su hijo, pero el niño retrocedió. Dijiste que protegemos a la familia, dijo Mateo, con la voz elevándose. Dijiste que la lealtad importa, pero ella es la que sale herida. Ella es la que tiene miedo, y nosotros le hicimos esto por ser lo que somos. La sala de seguridad se quedó en silencio, excepto por los sonidos distantes de los disparos que terminaban. Juan se arrodilló frente a su hijo, con las manos en los hombros del niño. Tienes razón, dijo en voz baja. Nosotros hicimos esto, lo que significa que lo arreglaremos. ¿Cómo?, exigió Mateo. ¿Cómo arreglas convertir a alguien en un objetivo? Juan miró a Sofía, aún desplomada contra la pared, rota, sangrando y aterrorizada. Por primera vez en 30 años, realmente no sabía la respuesta. En los monitores, los guardias arrastraban cuerpos lejos del muro este. Jefe, dijo Sergio con cautela, necesitamos una decisión. No podemos mantenerla aquí indefinidamente. No es seguro para nadie. Lo sé, dijo Juan, pero observando a Sofía, esta mujer que no había pedido nada y lo había perdido todo, se dio cuenta de que cada solución en su mundo implicaba violencia o abandono, y ninguna de las dos le parecía correcta ya. La mañana después del ataque, Juan encontró a Sofía en el jardín. Estaba sentada en un banco de piedra, la espalda rígida a pesar del dolor obvio, mirando al vacío. Los vendajes visibles por encima del cuello de su camisa prestada estaban manchados de sangre fresca. No había dormido. Podía notar los círculos oscuros bajo sus ojos. Deberías estar descansando, dijo. Debería haberme ido. Su voz era hueca. Pero tus guardias no me dejarán pasar la puerta principal por tu protección. No. Ella se giró para mirarlo, y la vaciedad en sus ojos era peor que la ira. Por la tuya. Soy una carga ahora. Mantenerme contenida es control de daños. Juan se sentó en el banco, manteniendo una distancia prudente. Eso no es del todo incorrecto. Al menos eres honesto. Se sentaron en silencio. Los pájaros cantaban en los árboles. El jardín olía a rosas y hierba recién cortada. Podría haber sido pacífico si no fuera por los guardias apostados en cada esquina. Recordatorios visibles de que esto era una fortaleza, no un hogar. He estado pensando, dijo Juan finalmente, en soluciones. Déjame adivinar. Nueva identidad, reubicación, un cheque para guardar silencio, equipo de protección completo, salario, un apartamento privado en Polanco, edificio seguro, todo lo que necesito. Él había ensayado esto. Serías empleada oficialmente por una de mis empresas legítimas, consultoría inmobiliaria, papeles, cheques de pago, completamente legal. Las otras familias te verían como un activo valioso bajo mi protección, no solo como una palanca. Sofía se giró para mirarlo de frente. ¿Quieres darme un trabajo? Quiero mantenerte viva. Haciéndome parte de tu mundo es la única manera de... La palabra cortó como una cuchilla. Juan parpadeó. No entiendes. Entiendo perfectamente. Sofía se puso de pie, haciendo una mueca pero forzándose a erguirse. ¿Quieres resolver tu problema convirtiéndome en una de tus personas? Darme dinero, darme protección, darme un lugar en tu imperio. Entonces todo tiene sentido en tu mundo, ¿verdad? El jefe de la mafia que cuida de su gente. Honor, lealtad, todas esas palabras. ¿Es eso tan irrazonable? Sí. Su voz se elevó por primera vez desde que la había conocido. Porque no soy una soldado, señor Alcántara.
No soy su enemiga. No soy una pieza de ajedrez o una inversión empresarial. No soy nada para lo que usted tenga categorías. Entonces, ¿qué es? Soy una persona que tomó una decisión. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Una decisión en un momento porque escuché a un niño gritar. Eso es todo. Eso es todo lo que soy. Y usted quiere convertir eso en empleo, en obligación, en otra transacción, en su mundo transaccional. Juan sintió algo moverse dentro de él. La comprensión finalmente encajó. Usted quiere su vida de vuelta. Quiero la vida que tenía antes de las balas. Su voz se quebró. Quiero volver a ser invisible. Quiero despertar y no preguntarme si hoy es el día en que alguien me secuestra para chantajear. No quiero importarle a nadie poderoso o peligroso. Quiero ser nadie. No puedes. Salió más suave de lo que pretendía. Lo siento, pero esa vida terminó en el momento en que salvaste a Mateo. Las otras familias conocen tu rostro. Huir no cambiará eso. Esconderse no cambiará eso. Entonces estoy muerta de todos modos. Ella rió amargamente. Solo más lento. No si aceptas protección. Protección que viene con ataduras, con expectativas, con convertirse en parte de algo que nunca quise. Negó con la cabeza. Fui paramédica porque quería ayudar a la gente. Luego lo perdí todo y me quedé sin hogar porque no pude salvar a mi compañero cuando importó. 8 meses, señor Alcántara. 8 meses de no ser nada, no tener nada, no importarle a nadie. Y fue horrible, pero fue mío. La cruda honestidad en su voz golpeó más fuerte que cualquier argumento. No pedí ser salvada, continuó. No pedí despertar en su mansión, o tener a sus doctores, o comer su comida, o volverme importante para su hijo. Solo quería vaciar mi maldita cubeta y volver a dormir en mi remolque. Y ahora ni siquiera puedo tener eso porque usted decidió que yo valía algo. Usted vale algo. Para ti. Ella se acercó y a pesar de ser la mitad de su tamaño y apenas poder mantenerse en pie, había furia en sus ojos. Usted decide que yo importo porque salvé a su hijo. Usted decide que soy valiosa porque encaja con su código de honor. Pero ¿qué pasa con lo que yo quiero? ¿Qué pasa con lo que yo decido que valgo? ¿Qué quieres?, preguntó Juan, genuinamente curioso ahora. Sofía abrió la boca, luego la cerró. La lucha se drenó de su postura. Se hundió de nuevo en el banco, agotada y derrotada. Quiero no tener miedo, susurró finalmente. No quiero despertar preguntándome cuándo vendrá el próximo ataque. No quiero ser una cosa por la que la gente pelea. Lo miró. Quiero la vida que tenía antes de las balas. Esa en la que yo era solo nadie. ¿Es eso realmente tan imposible? Juan pensó en su imperio construido sobre el poder y el miedo y el control. Pensó en las otras familias siempre observando en busca de debilidad. Pensó en la realidad de su mundo donde la compasión era una moneda y cada acción tenía consecuencias. Sí, dijo en voz baja. Lo siento, pero sí. Sofía asintió lentamente, como si hubiera esperado la respuesta. Entonces, supongo que ambos estamos atrapados. En la mansión, a través de la ventana abierta, Juan podía oír la voz de Mateo preguntándole algo a una empleada. Su hijo, la razón por la que todo esto importaba. Por si sirve de algo, dijo Juan, te merecías algo mejor que esto. Sí, asintió Sofía. Así fue. Juan no debía estar en la escuela. La nueva academia privada de Mateo en Las Lomas estaba a 40 minutos de la ciudad, lo suficientemente lejos del territorio Alcántara como para ser segura, lo suficientemente exclusiva como para que los otros padres no hicieran preguntas sobre los detalles de seguridad. El niño había sido matriculado con un apellido diferente, con guardias disfrazados de choferes y niñeras. Pero Juan había conducido él mismo hoy, necesitando ver a su hijo en un mundo que no estuviera empapado de sangre y obligación. Observó a través de la valla de hierro cómo Mateo se sentaba solo en el jardín durante el recreo. Otros niños jugaban fútbol cerca, sus risas flotaban en la brisa primaveral. Su hijo tenía un libro abierto en su regazo, pero no estaba leyendo, solo mirando al vacío. Juan reconoció esa mirada,
La había visto en espejos durante 30 años. Esperó hasta que la maestra entró, luego se acercó a la valla. Mateo. La cabeza del niño se levantó de golpe. Papá, ¿no se supone que...? Lo sé. Juan señaló una puerta. Ven aquí un momento. Mateo miró el edificio de la escuela, luego caminó rápidamente hacia la puerta. Se quedaron en lados opuestos de las barras de hierro, como una visita a la prisión, pensó Juan sombríamente. ¿Estás bien?, preguntó Mateo inmediatamente. ¿Y Sofía? Ella está bien, todos están bien. La mentira salió fácilmente. Nada estaba bien. Los Salazar se habían reagrupado. Dos familias más estaban rondando, y Sofía Castillo seguía siendo un objetivo que no podían neutralizar sin destruir lo único que la hacía digna de salvar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Juan se agachó para ponerse a la altura de los ojos de su hijo. Vine a decirte algo importante, algo que debería haberte explicado antes. Mateo esperó, sus ojos oscuros demasiado perspicaces. Te vamos a cambiar de nuevo, dijo Juan, después de este semestre, a un lugar más lejano, quizás fuera del estado. Por mi culpa, por la vida que elegí. Juan mantuvo la voz firme. La gente no mata niños porque los odia, Mateo. Los matan para herir a sus padres, para quebrar a hombres como yo. Por eso nunca puedes tener amigos que sepan tu verdadero nombre. Por eso nunca puedes decirle a nadie quién soy. Por eso tienes que seguir moviéndote, seguir escondiéndote. Ya sé todo esto. La voz de Mateo era tranquila. Me lo has dicho antes. Pero no lo entendías. No de verdad. Juan hizo una pausa. Hasta que ves a alguien recibir balas por ti. Mateo se encogió como si lo hubieran golpeado. No lo llevas, ¿verdad? La culpa. Saber que él está sufriendo por lo que somos. Para. Como la hirieron para llegar a mí. Juan terminó el pensamiento que su hijo no diría, porque eso era exactamente lo que había pasado. Ella salvó su vida y ahora paga el precio por estar conectada a ellos. Las lágrimas se desbordaron por el rostro de Mateo. ¿Por qué dices esto? Porque necesito que entiendas algo. Juan apretó las barras de hierro entre ellos. La vida que he construido, el poder, el respeto, el imperio, tiene un costo. Siempre tiene un costo. Y el precio no lo pago yo. Lo pagan todos los que me rodean. Tu madre lo entendió. Por eso se fue. Nunca le había dicho eso a Mateo antes. Nunca había admitido que su esposa no había muerto como afirmaba la historia familiar. Se había marchado cuando Mateo tenía 2 años, incapaz de vivir en un mundo donde su hijo era un objetivo. ¿Mamá se fue? La voz de Mateo se quebró. Ella está viva en Baja California con un nuevo nombre, una nueva vida. Ella eligió la seguridad por encima de nosotros. Juan sintió algo amargo alojarse en su garganta. La dejé ir porque retenerla significaba verla morir por dentro cada día, como ver a Sofía morir por dentro ahora. Mateo se apretó contra la valla. Sus pequeñas manos se envolvieron alrededor de las barras cerca de las de su padre. No podemos dejarla ir, se lastimará. Si se queda, se lastimará. Si se va, se lastimará. Juan cerró los ojos. No hay una buena opción, hijo. Eso es lo que intento decirte. En nuestro mundo solo hay grados de maldad. Entonces nos vamos. La voz de Mateo se elevó desesperadamente. Todos nosotros nos vamos como mamá. Empezamos de nuevo en otro lugar. Así no funciona. ¿Por qué no? Porque no soy un simple soldado que puede desaparecer. Soy Juan Alcántara. Mi nombre significa algo. Mi imperio se extiende por 3 estados. Hombres me han jurado lealtad. Otros han jurado matarme. Abrió los ojos encontrando la mirada de su hijo. Tomé mis decisiones hace 30 años. No puedo deshacerlas. Eso no es justo. No, asintió Juan. No lo es. Se quedaron así, conectados por barras de hierro y circunstancias imposibles. A su alrededor, los niños jugaban y reían, ajenos a la conversación que tenía lugar entre ellos. Ella no quiere nuestra protección, dijo Mateo finalmente. Ella quiere volver a ser invisible. Lo sé, pero no podemos darle eso. No, entonces la estamos manteniendo a salvo de todos, excepto de nosotros.
La voz del niño contenía una terrible comprensión. Nosotros somos los que más la estamos lastimando. Juan no tuvo respuesta. Su hijo de 10 años acababa de articular algo que a él le había llevado 30 años entender. A veces, la gente que proteges necesita protección de ti. Lo siento, dijo Juan. Siento que tengas que aprender estas cosas. Siento lo de Sofía. Lo siento por todo. Papá. Mateo se secó los ojos. Si pudieras volver atrás antes de convertirte en lo que eres, ¿lo harías? La pregunta flotó entre ellos como humo. Juan pensó en el poder, en el respeto, en el imperio que había construido. Luego pensó en los ojos vacíos de Sofía Castillo esta mañana, en su hijo solo en un patio de escuela, en una esposa que había elegido escapar por encima del amor. Sí, susurró. Dios me ayude. Sí. Una maestra llamó desde el edificio. El recreo terminaba. Tengo que irme, dijo Mateo. Lo sé. Juan se puso de pie. Mateo, sé mejor que yo. Prométemelo. El niño asintió. Luego corrió de vuelta hacia la escuela. Juan lo observó hasta que desapareció adentro. Luego regresó a su coche. Se sentó en el asiento del conductor durante 10 minutos, con las manos en el volante, mirando al vacío. Luego llamó a Vicente. Necesito que encuentres a alguien, dijo. Alguien que pueda dar nuevas vidas a la gente. Vidas reales, no solo papeles falsos, desapariciones completas. Jefe, solo hazlo. Colgó y condujo de regreso a la ciudad, hacia su imperio de sangre y obligación, sabiendo que salvar a Sofía Castillo podría requerir perderla por completo. El pueblo costero se llamaba Puerto Serena. Población 8.400, 3 horas al norte de la Ciudad de México, lo suficientemente lejos como para importar. Sofía estaba en el porche de un pequeño edificio de apartamentos, con las llaves en la mano, tratando de procesar la imposibilidad de la última hora. Juan la había llevado él mismo. Sin guardias, sin séquito, solo ellos dos en un sedán discreto. El apartamento estaba en el segundo piso, con vista a un puerto donde los barcos de pesca se balanceaban bajo el sol de la mañana. Un dormitorio, una cocina pequeña, muebles que parecían nuevos pero no caros. Normal. Agresivamente, deliberadamente, normal. El contrato está a su nombre, dijo Juan, entregándole una carpeta. Sara Mendoza, esa es usted ahora. Acta de nacimiento, número de seguridad social, licencia de conducir. Todo legítimo, no documentos falsos, reales, solo redirigidos a través de canales. Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. La foto de la licencia de conducir era suya, tomada en la mansión hace 3 días, sin que ella se diera cuenta de por qué. La fecha de nacimiento era diferente. La ciudad natal era diferente, pero el rostro que la miraba era innegablemente el suyo. Hay un trabajo esperándola, continuó Juan. Una pequeña empresa de suministros médicos necesita un gerente de inventario. Nada glamoroso, pero es un trabajo legítimo. Su nuevo historial muestra experiencia administrativa, no médica, sin señales de alerta. ¿Por qué? La palabra salió ronca. ¿Por qué molestarse tanto? Nueva identidad, trabajo, apartamento. Esto debe haber costado. No, la voz de Juan fue firme. No reduzca esto a dinero. Usted salvó a mi hijo. Esta es la única manera que conozco de devolverle lo que le quitamos. Sofía miró alrededor del apartamento. La luz del sol entraba por las ventanas. Las paredes eran de color crema, recién pintadas. Había una cafetera en el mostrador, platos en los gabinetes, toallas en el baño. Alguien incluso había abastecido el refrigerador. Era todo lo que había perdido hacía 2 años. Una vida real. Las otras familias, dijo, me buscarán. Sara Mendoza no tiene conexión con los Alcántara. No tiene historia en el crimen organizado de Veracruz. Ella no es nadie. Juan se acercó a la ventana, mirando el puerto. Sofía Castillo desaparecerá. Habrá rumores de que la reubicamos, de que murió, de que huyó. Alimentaremos diferentes historias a diferentes familias. Para cuando distingan la verdad de la ficción, Sara Mendoza será tan aburrida que será invisible. ¿Y si me encuentran de todos modos?
No lo harán. Se volvió hacia ella. Pero si lo hacen, hay un número en esa carpeta. Contacto de emergencia. Una llamada y la sacamos. Sin preguntas. Sin obligaciones. Sofía se sentó en el sofá, las piernas de repente débiles. No entiendo. Pudo haberme hecho desaparecer permanentemente. Eso también habría resuelto su problema. Sí, admitió Juan, lo habría hecho. Entonces, ¿por qué esto? Se quedó en silencio por un largo momento. Mi hijo me hizo una pregunta ayer. Me preguntó si yo podría volver atrás antes de convertirme en lo que soy. ¿Lo haría? ¿Qué dijo? La verdad que sí. La expresión de Juan era ilegible. No puedo deshacer 30 años. No puedo devolver las vidas que he tomado ni arreglar el daño que he hecho, pero puedo devolverle su vida, o al menos una versión de ella. Sofía sintió que las lágrimas le picaban los ojos. ¿Sin favores pedidos? Sin favores pedidos. ¿Sin deudas? Sin deudas. Sacó un sobre de su chaqueta, dejándolo sobre la mesa de centro. 6 meses de alquiler pagados, facturas médicas liquidadas. Suficiente en una cuenta bancaria a su nuevo nombre para empezar. Después de eso, está por su cuenta. Sara Mendoza no tiene conexión con Juan Alcántara. Y Juan Alcántara no tiene ningún reclamo sobre Sara Mendoza. Era exactamente lo que ella había querido. Libertad, invisibilidad, una oportunidad de ser nadie de nuevo. Entonces, ¿por qué se sentía como si perdiera algo? Pasos resonaron por las escaleras exteriores. Sofía se tensó, pero Juan levantó una mano. Está bien. La puerta se abrió de golpe. Mateo entró sin aliento, todavía con su uniforme escolar. Detrás de él, Marco esperaba en la puerta, con aspecto arrepentido. Insistió, le dijo Marco a Juan, tenía que verte antes de que te fueras. Mateo cruzó hacia Sofía, sacando algo de su mochila. Te hice esto. Era un dibujo cuidadosamente coloreado con marcadores. 2 figuras, una mujer y un niño, rodeadas de estrellas garabateadas. Abajo, con una caligrafía cuidadosa. Gracias por ser valiente. Mateo. La voz de Sofía se quebró. Papá dice que vas a un lugar seguro donde podrás tener una vida normal. Los ojos del niño estaban rojos. Eso es bueno. Te mereces una vida normal, pero quería que supieras que... Luchó por encontrar las palabras. Que lo que hiciste importó. Para mí, siempre. Sofía lo atrajo en un abrazo cuidadoso, consciente de su espalda aún en recuperación. Él se aferró a ella como si fuera lo último sólido en un mundo cambiante. Eres un buen chico, susurró. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Te volveré a ver? Ella quería mentir, quería prometer visitas y llamadas telefónicas y todas las cosas normales, pero esa no era su realidad. No lo sé, dijo honestamente, pero pensaré en ti, en esa terrible pasta que me hiciste. Mateo rió entre lágrimas. Estaba bastante mala. Era la peor y la mejor. Ella se apartó, con las manos en sus hombros. Voy a aprender a nadar, dijo de repente. De verdad esta vez, no solo en nuestra piscina. Papá me lo prometió. Deberías visitarnos algún día cuando sea seguro. Podríamos ir a la playa. Sofía forzó una sonrisa entre lágrimas. Quizás algún día. Juan tocó el hombro de su hijo. Es hora de irnos. Caminaron hacia la puerta. Juan hizo una pausa, mirando hacia atrás por última vez. Gracias, dijo en voz baja, por recordarme lo que es un padre. Luego se fueron. Sofía se quedó en su nuevo apartamento, sosteniendo el dibujo de un niño de estrellas y escuchando el sonido de los pasos desvaneciéndose por las escaleras. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el puerto. Un sonido normal en un pueblo normal para una persona normal llamada Sara Mendoza. Era libre. Entonces, ¿por qué dolía tanto? Los muelles se veían diferentes a la luz del día. Juan estaba donde todo había comenzado hacía 6 semanas. El lugar exacto donde Sofía Castillo había estado vaciando agua de lluvia de una cubeta cuando su mundo colisionó con el de ella. El remolque ya no estaba, lo había quitado la ciudad. Solo quedaba un rectángulo de hierba muerta, marcando donde alguien había vivido una vez. Había venido solo. No, solo él y los fantasmas de esa noche. El viento que venía del agua era frío, cortándole el abrigo.
La primavera en Veracruz era impredecible. Cálida un día, invierno al siguiente. Se subió el cuello y miró el espacio vacío donde había estado su remolque. 4 balas, trozos de metal que debieron haber matado a su hijo. En cambio, habían roto algo en Juan que no sabía que podía romperse. Su teléfono zumbó. El nombre de Vicente en la pantalla. «Habla», respondió Juan. «Está hecho. Los Salazar aceptaron nuestros términos. Se están retirando de Coatzacoalcos por completo». Vicente hizo una pausa. «También confirmaron lo que sospechábamos. Ellos fueron quienes contrataron al escuadrón de sicarios de los Robles. Querían iniciar una guerra entre familias mientras ellos se expandían. ¿Y ahora? Ahora su liderazgo está dirigiendo lo que queda de su operación desde Miami. Poseemos su territorio, sus contactos, todo. Se acabó, jefe. Victoria completa». Victoria. La palabra sabía a ceniza. «Bien», dijo Juan. «¿Qué hay de las historias?» «Lo de la mujer, exactamente como usted quería. Diferentes familias obtuvieron información diferente. Los Robles creen que murió en el ataque. Los Salazar creen que le pagamos y se fue del país. Los Ramos oyeron que entró en protección de testigos». El tono de Vicente cambió. «Nadie la está buscando ya. Sofía Castillo es oficialmente un callejón sin salida, lo que significaba que Sara Mendoza podía vivir». «Una cosa más», continuó Vicente con cautela. «El consejo quiere reunirse por Mateo. Están preocupados por la situación escolar, el cambio, los costos de seguridad. Creen que podría ser hora de considerar arreglos alternativos». «¿Arreglos alternativos?». La voz de Juan se volvió fría. «Habla claro, Vicente. Quieren sugerir un internado en el extranjero, Suiza o Inglaterra, en algún lugar donde estaría completamente separado del negocio, bajo protección, pero distante». Juan cerró los ojos. Querían hacerle a Mateo lo que su esposa había hecho, eliminarlo por completo de la ecuación, mantenerlo a salvo borrando su conexión con la familia. Hace un mes, podría haberlo considerado, podría haber visto la ventaja estratégica. Ahora, todo lo que podía ver era el rostro de su hijo en el jardín de la escuela, preguntándole si regresaría y elegiría de manera diferente. «Dile al consejo que no», dijo Juan. «Mateo se queda conmigo. Si tienen preocupaciones, pueden expresarlas directamente». «Jefe, ¿no fui claro?» «No, jefe. Transmitiré el mensaje». Juan colgó y guardó el teléfono. Caminó hasta el borde del muelle mirando el agua. El puerto se extendía hacia el Atlántico, infinito y gris. En algún lugar a 3 horas al norte, Sofía Castillo, Sara Mendoza, probablemente se estaba instalando en su nuevo apartamento, quizás comenzando su nuevo trabajo, quizás sentada en una cafetería sin mirar por encima del hombro, sin preguntarse si hoy era el día en que alguien la reconocería. Le había dado invisibilidad, lo único que más había querido, y no le había costado nada, ni dinero que importara, ni territorio, ni poder, solo la admisión de que algunas deudas no podían pagarse con nada que su mundo valorara. «Jefe». Juan se giró. Marco estaba a una distancia respetuosa, luciendo incómodo. «Pensé que quizás querría compañía», dijo Marco. «Este lugar es donde todo cambió». «Así es. Hizo lo correcto con la mujer». Juan consideró que el bien y el mal siempre habían sido cálculos simples ante. Fortalecía a la familia, eliminaba amenazas, mantenía el poder. Pero Sofía Castillo había existido completamente fuera de esos cálculos. «Hice lo único», dijo finalmente. Marco se acercó, siguiendo la mirada de Juan a través del agua. «Los hombres están hablando de lo que pasó, de cómo lo manejó, y lo respetan». Marco eligió sus palabras con cuidado. «Creen que mostró verdadera fuerza. Negarse a dejar que se convirtiera en una palanca, protegerla sin hacerla una de nosotros, y luego dejarla ir. Haberla retenido habría sido más fácil. Eso requiere agallas, jefe». «¿Fuerza?». Juan casi se rió. No se había sentido como fuerza. Se había sentido como ver 30 años de incerteza resquebrajarse. «Vamos a hacer un cambio», dijo Juan de repente. «Nueva regla, efectiva inmediatamente. Ningún niño será dañado nunca para atacarme de nuevo. Ni el mío ni el de nadie. Cualquier grupo que rompa esta regla
me responderá directamente. Las cejas de Marcos se alzaron. Jefe, eso nos va a atar de manos. Otras familias usan a los niños como presión todo el tiempo. Entonces, seremos diferentes. ¿Diferentes cómo? Juan pensó en Sofía Castillo lanzándose a las balas sin dudar. En la tranquila pregunta de Mateo, ¿tuviste miedo? En el momento en la habitación de seguridad, cuando se dio cuenta de que su imperio estaba construido sobre hacer que todos a su alrededor pagaran por sus decisiones. Diferentes de una manera que importa, dijo en voz baja. El viento se levantó, trayendo el olor a sal y diésel. En algún lugar de los muelles, la bocina de un barco sonó baja y lúgubre, como una despedida. Juan Alcántara estaba donde una mujer indigente había vivido una vez, donde había oído gritar a un niño y decidió que su vida valía más que su seguridad. Pensó en el sacrificio y la deuda y la posibilidad de que algunas acciones existieran más allá de la transacción. Gracias, susurró al viento, al espacio vacío, a una mujer que nunca lo oiría. Luego se dio la vuelta, lejos del agua, lejos de los fantasmas, lejos del hombre que había sido antes. 4 balas lo cambiaron todo. Marcos se unió a su lado mientras caminaban de regreso al coche. ¿A dónde, jefe? Juan pensó en su hijo, probablemente terminando la tarea en un jardín escolar. En una mujer llamada Sara Mendoza, que comenzaba de nuevo en un pueblo costero. En un imperio que continuaría con o sin su certeza. A casa, dijo. Mateo sale de la escuela en 1 hora. Prometí que estaría allí. Se alejaron de los muelles, dejando atrás solo el viento y el agua, y el recuerdo de la noche en que una extraña le recordó a un jefe de la mafia lo que significaba ser humano. En Puerto Serena, 3 horas al norte, Sofía Castillo, ahora Sara Mendoza, estaba en la ventana de su apartamento sosteniendo el dibujo de estrellas de un niño y se permitió creer, solo por un momento, en la posibilidad de la paz. El sol se puso sobre 2 mundos diferentes, ambos cambiados para siempre, ambos finalmente avanzando.